Damos inicio a la ceremonia de inauguración del año académico 2024 del Instituto de Chile. El Instituto de Chile fue creado en 1964, siendo presidente de la República don Jorge Alessandri Rodríguez y ministro de Educación Pública don Alejandro Garretón Silva. La institución inició sus actividades el 22 de octubre de 1964 en una sesión solemne en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. El objetivo fundamental del Instituto de Chile es el promover en un nivel superior el cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las artes. Integran el Instituto de Chile las academias chilenas de la lengua, de historia, de ciencias sociales, políticas y morales, de medicina y de bellas artes. Hoy nos acompaña en la testera el señor presidente del Instituto de Chile y de la Academia Chilena de Historia, don Joaquín Fermandoa, la vicepresidenta del Instituto de Chile y presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, doctora María Cecilia Hidalgo, la secretaria general del Instituto de Chile y presidenta de la Academia Chilena de Bellas Artes, doña Silvia Westermann Andrade, el académico de la Academia Chilena de Ciencias, matemático e investigador chileno, Premio Nacional de Ciencias Exactas 1993, doctor Eris Golechak. También están presentes el presidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, don Jaime Antúnez Saldunate, el representante del Ministerio de Educación, la señora Lucía Valenzuela, el consejero cultural de la Embajada de España, don Ernesto Heredero del Campo. También los académicos de las siguientes universidades: Universidad de Chile, Universidad de Santiago, Universidad Tecnológica Metropolitana y Universidad Tecnológica Metropolitana de Ciencias de la Educación. A todos ellos les damos un cordial aplauso. Han presentado sus excusas para esta ceremonia el presidente de la Academia Chilena de Medicina, doctor Emilio Ressler, en cuya representación asiste hoy día el expresidente, el doctor Humberto Reyes Budelowski. También el tesorero del Instituto de Chile y director de la Academia Chilena de la Lengua, don Guillermo Soto Vergara, la rectora de la Universidad de Chile, señora Rosa Deves, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Ignacio Sánchez, la ministra del Medio Ambiente, señora María Rojas Corradi, y el señor embajador de España, don Rafael Garranzo. Señoras y señores, invito a pasar adelante a este podio al señor Joaquín Fermandoa, presidente del Instituto de Chile. Académicos, académicas, señoras y señores, Adriana Valdés, expresidenta del Instituto de Chile. Como lo he reiterado desde que asumí la presidencia en enero del 2022, la misión del Instituto de Chile es velar por la vigencia de las ciencias, las artes y las humanidades. Velar es también ocuparse de ellas, ya que un oficio donde la vocación fue el mandato absoluto, obliga a sus practicantes a no cejar jamás, no antes que las fuerzas nos abandonen por completo. Para esta ocasión, la clase inaugural del año académico, hemos escogido el campo de la ciencia. En principio, toda sociedad humana, por más que esté en un estadio muy originario de su desarrollo, da a luz un saber especializado que con la evolución hacia la complejidad va adquiriendo un carácter cada vez más abstracto y al final viene a ser parte de la esfera del pensar. Con todo, solo en la modernidad el quehacer científico alcanzó un poder autosostenido en la estimación cultural y social que se le entrega y se le exige o espera ansiosamente. Para la salud y la prolongación de la vida no existe ningún desmayo en la esperanza de progreso. Es lo contrario de lo que sucede en otras esferas de la existencia, o es al menos lo que se proclama. Al efectuarse la simbiosis con la técnica y la práctica, se produjo una drástica transformación de la vida. Y también un debate que se inicia ya en los albores de la revolución industrial, el temor a las consecuencias de la ciencia,
que en el siglo XX, como resultado de las guerras mundiales y del avance de la tecnificación de la vida y el ideal de lo que se llamó el hombre protésico, que ahora alcanza nuevas cotas con la inteligencia artificial convertida en el tema de nuestro tiempo. Limitar o anular la virtualidad práctica de la ciencia mediante la búsqueda artificial de un orden más natural, habría que dilucidar qué es lo verdaderamente natural. Bueno, la búsqueda artificial de un orden más natural me parece que llevaría a un colapso social sin precedentes. Quizá, por ejemplo, en el tema de la supervivencia de la Tierra por la crisis ecológica, solo la ciencia y la técnica constituyen el elemento, entre algunos más también, por cierto, constituyen elementos que nos pueden auxiliar en limitar lo destructivo de su impacto. Esto reviste de manera particular gran urgencia para nuestro país, donde existe una indigencia de medios para su cultivo, a pesar de que, según algunas mediciones, la capacidad científica del país en términos proporcionales no es nada despreciable. Hace pocos días se desarrolló un evento en Santiago dependiente de International Science Council, donde se planteaba que la ciencia debería entrar en la conciencia nuestra como un bien público. Creo que por ahí deberían ir los desvelos de la nación. Y está la gran paradoja. Junto al triunfo de la ciencia como protagonista privilegiada de la modernidad, viene el asalto a la ciencia, proveniente de variadas fuentes. Una de ellas es en parte subproducto de la misma ciencia, la sociedad de masas y los medios de comunicación, que dan nuevo rostro a las supersticiones populares de otrora, hoy por hoy anidadas en las llamadas redes sociales, que han arrojado una duda de principio sobre la ciencia y sobre los científicos sobre todo. Lo interesante para quien estudia los fenómenos culturales es que esta suspicacia o agresividad, según el caso, como programa, no se desprende solo de un sentimiento colectivo en su origen, sino que se origina también en las fuentes de la ilustración moderna, lo que le da a veces un cierto lustre que por pretencioso no es menos barbárico. La relación entre el público, la ciencia y la no ciencia, por darle un nombre, un trío que en el siglo XX en las apariencias convivían con claridad, diáfana como pocas, se ha ido oscureciendo. No se trata de una evolución sometida a la fatalidad. Sin duda es un exigente desafío para nosotros y para el mundo entero. Por estas y otras razones más es que se le ha solicitado al destacado académico Eric Goles, Premio Nacional de Ciencias Exactas 1993, para que nos introduzca visiones actuales acerca de la capacidad de la ciencia de abrir horizontes y enseñarnos a navegar en medio de los formidables dilemas de la sociedad contemporánea. Lo que aquí encaramos no se trata de un asunto de exclusiva incumbencia de las ciencias exactas. Esto porque tanto las artes, las ciencias y las humanidades comparten un mismo paisaje de fondo. A primera vista se trata de formas de conocimiento muy diferentes, y lo son en cierta manera, las que sin embargo nadan en un mar conocido, un mar entre conocido y desconocido, confirmando una de las muchas dimensiones de la ciencia y una de las muchas definiciones de la ciencia, que es retrotraer lo desconocido a un fundamento conocido. Es lo mismo en el pensar puro o en la creación estética como en la teoría social. Le arrebatamos territorio a lo desconocido, que muchas veces es la nada. Sé que es inconcebible, humanamente hablando, siquiera arrojar la pregunta por la nada, y sin embargo, los humanos jamás renunciaremos a pensar y palpitar ante su presencia. Esta misma palabra presencia podría sonar absurda. Y no renunciaremos porque nos proporciona fuerzas para crear y construir lo que siempre está amenazado por la ruina. Y no estamos seguros si la nada quizás pueda ser otra forma de un gran misterio o un muro detrás del cual surge un llamado inextinguible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Continuando con la ceremonia, dejo con ustedes
a Carolina Muñoz, una destacada soprano chilena que nos acompaña hoy día, solista de trascendentes obras nacionales e internacionales, destacando sus presentaciones en el King's College en Londres y el Korea Foundation en Seúl. La Academia Chilena de Bellas Artes la distinguió con el premio Domingo Santa Cruz en el año 2017 por su aporte a la difusión de música de compositores chilenos. Estará acompañada por la pianista maestra Karina Glasinovich, que comenzó sus estudios en Osorno, en la región de los Lagos, y luego en Santiago, donde se graduó con distinción máxima en la Universidad de Chile, bajo la tutela del compositor y Premio Nacional de Artes Musicales 1996, Carlos Boto Ballarino. Ha desarrollado una intensa vida musical como solista en música de cámara y pianista invitada a festivales y concursos internacionales, destacando su colaboración desde 1996 con el concurso internacional Luis Sigal en Viña del Mar. También ha desarrollado una gran labor, estrenando más de 300 obras y grabando composiciones de autores nacionales, y también integrante del grupo Ensamble Bartók, quien ha recibido también otras distinciones como los premios Andrés Segovia y José Miguel Ruiz Morales en España y Premio Ravel y Altazor. Estará junto a ella también la clarinetista fundadora Astrid Bustos Kunz, originaria de Coyhaique, graduada con distinción máxima en la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en interpretación de la Escuela Superior de Música de Cataluña, España, y ha colaborado en distintas orquestas profesionales a nivel nacional como la Orquesta Sinfónica de Chile, la Orquesta Filarmónica de Santiago, la Orquesta Sinfónica de Concepción y la Orquesta de Cámara de Valdivia. Fue solista del Ensamble Bartók Chile y ha realizado conciertos como solista en Chile y el extranjero. Nos va a interpretar en esta primera ocasión el tema Carlota de Ultra Veritas en el 2015 y Matías Seiber Dasnik. Señoras y señores, nuestro aplauso para la soprano Carolina Muñoz. Ti chiamo
A continuación, la conferencia de Babbage y Lady Byron de las redes de autómatas, a cargo del académico de la Academia Chilena de Ciencias, matemático e investigador chileno, Premio Nacional de Ciencias Exactas 1993, doctor Eric Goleschak. Muchas gracias. Sí. Bien, lo que voy a tratar de hacer, voy a ver si primero, si luego les voy a anotar esto, parto con la segunda, la primera, esto más dramático. En 1815, más o menos en el mes de abril, hubo tal vez la erupción, una de las dos más grandes que registra la humanidad. En Filipinas, en un volcán que se llamaba Tambora, no me recuerdo bien, explotó de modo que las cenizas fueron tan alto y tan densas que en cosa de 12 meses para adelante cubrieron todo el planeta produciendo un efecto invernadero, de modo que al año siguiente la temperatura en verano en el hemisferio norte bajó 2,5 grados aproximadamente. Estaba oscuro. De hecho, lo podemos ver, este es un cuadro donde se ve los cielos en Londres pintados con unos colores extraordinarios que están justamente los colores por la contaminación que ocurrió en el planeta en ese entonces, 1815. Meses después, en junio, o sea, ya todavía no llegaba, no fue tan rápido la diseminación. En junio ocurre Waterloo, al otro lado del canal. Waterloo. De manera que todo esto es, estas cosas, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Tiene que ver con este señor que está acá, el bello LB, como lo llamaban sus amigos, que es nada menos que George Gordon, el sexto Lord Byron. Un personaje que tiene que ver con lo que hace goles, con autómatas, con redes, pues tiene que ver. Aquí está, murió muy joven, a los 36 años, fue a defender la independencia de Grecia de los otomanos y se murió. Le dieron una fiebre probablemente por una garrapata, tenía muchos animales, le gustaban los pets, tenía un montón, y el tratamiento médico en la época era la sangría, le sacaron como 2 litros de sangre y finalmente se murió, no le quedó alternativa al pobre, se murió muy fatalmente. Pero ¿por qué Lord Byron? Antes de morirse, obviamente, pues si no tendría mucho sentido, la vida de Lord Byron, estamos hablando del año 16. Se dice que ese año es de El verano que nunca llegó. Apareció una novela hace cosa de 2 o 4 años de Ospina, en lo personal, a mí no me gustó mucho la novela, pero que la llama así, el nombre es muy bien buscado, que ya estaba en la literatura, el nombre El verano que nunca llegó. ¿Qué pasa con Lord Byron en Inglaterra? Lord Byron, si lo miráramos al día de hoy, sería un tipo genial, un gran poeta que estaba en la boca de todas y de todos. En todos los diarios, al día de hoy o hace unos años en Londres aparecería en los diarios más escandalosos que hay, porque vivía al límite de cómo se podía vivir y más allá. Se hace famoso en la época, antes de partir de Inglaterra, porque hace un viaje al continente y va colocando en versos su propia vida, sus propias experiencias, su escándalo, era terrible. Y toda la aristocracia en los salones de Londres lo admiraban, lo leían a Childe Harold, los grandes cantos de esta manera, que era muy, pero muy famoso. Y finalmente, me estoy saltando porque si no me voy a quedar pegado, se casa con Annabel, su esposa, su única esposa, tuvo otras, que era tan cuadrada, según él, que la llamó la dama de los paralelogramos. Había estudiado matemáticas también, Carlos, era de nuestro gremio, pero de manera amateur, no profesional. Entonces, y era lo contrario. En paralelo, el poeta, además de Childe Harold, el gran amor que tenía en paralelo con aquel que se había casado,
con Anabel, era su media hermana Augusta. Tuvo un amor incestuoso que era conocido vox populi, en boca de todo. Y trataba muy mal a su mujer, quedó embarazada, tuvo una hija que nació a comienzos del 2000, o a fines del 2015, por ahí, perdón, no 2015, de 1815, y la trataba tan mal que Anabel rápidamente se mandó a cambiar al campo con su hija. Y no volvió. Y el escándalo y los acreedores eran tan grandes que a Byron no le quedó otra cosa que mandarse a cambiar al continente. Tuvo que autoexiliarse. Y en el autoexilio, admiraba mucho a Napoleón, se hizo un carruaje igual al de Napoleón en las campañas y partió. Pasó por Waterloo, un año después más o menos. Recuerden, estamos pensando en junio, ya en el verano que nunca llegó, y se arrienda una casa en el lago Le Mans, en la villa Diodati. Y en esa casa va con otra amante que lo perseguía, que es Claire Clermont, media hermana de Mary Godwin, que andaba con su pareja también, que era nada menos que Percy Shelley, el enorme poeta, y obviamente estaba Lord Byron, más el secretario, que era un médico joven, Polidori, que lo llamaban Polidori, le hacían un bullying terrible a ese pobre hombre, y esta gente junta se arrendaron esa casa y pensaban recorrer, navegar, el tiempo estaba podrido, no pudieron hacer nada de eso. Consumían una cantidad de alcohol, hectolitros por nuca enormes. Había una gran promiscuidad, leían cuentos de terror gótico. El monje, por ejemplo, lo leían ahí, y un día leyendo terror gótico, fantasmagorías alemanas, Lord Byron los desafía, probablemente estaban todos medio borrachos, le dice, tenemos que crear otro tipo de terror, estamos ya aburridos de esta cuestión, hagamos un terror nuevo. Y hay dos que tomaron de verdad ese bastón. Uno fue Mary Godwin y el otro fue Polidori. Polidori escribió un cuento, y después hay toda una historia que no voy a contar, que de alguna manera es el primer vampiro que registra la literatura, el personaje de vampiro. Pequeño, pasa mucho después. Y Mary Godwin, que es nada menos que Mary Shelley, crea Frankenstein. Y eso engancha con lo mío, porque de algún modo Frankenstein, ella lo cuenta, hay varios, tiene algo de aquellas conversaciones, de ese momento, de los rayos, la electricidad que anima la carne muerta. Tiene todo eso y tiene algo de Byron. El vampiro también, el otro cuando escribió el vampiro. Byron una personalidad terrible. Así nace Frankenstein. De algún modo, el primer ser artificial hecho de carne inerte, por decirlo así, revivida, y es Lord Byron. Por eso está Lord Byron acá. Y ustedes dirán, sí, pero con esa cuestión, ¿qué tiene que ver? Calma. Vamos. Pasan los años, Lord Byron se murió en Missolonghi, 9 años después de partir se muere, su hija cuando él parte tenía 9, 10 años, su hija Ada Byron, la que yo llamo Lady Byron todavía, y su madre, Anabel, aterrada con el carácter loco de los Byron, ¿saben lo que hace para que ella no vaya no vaya a emerger ese carácter? Realmente es increíble. Le recetó, comillas, clases de matemática. Entonces, la pobre Ada, no sé, o la feliz Ada, varias veces por semana, sistemáticamente fue aprendiendo matemática, nada menos que tuvo muchos profesores, pero uno de los profesores en mucho tiempo fue de Morgan, un matemático conocido, o sea, y lo que aprendió finalmente, esto es importante en la historia que estoy contando, lo que aprendió debe haber sido un cálculo diferencial de lo que uno aprende en los 3-4 semestres en una escuela de ingeniería. Yo creo que esa era su formación matemática. ¿Y para qué? Porque este señor, Charles Babbage, era el profesor en cargo de la cátedra lucasiana de Cambridge. Esa cátedra la inauguró, o fue el segundo, no me recuerdo bien, nada menos que Newton, un poquito antes, pero antes de eso, pero viene de Newton. O sea, no, el tipo para tener ese cargo y esa cátedra le ganó a muchos. O sea, era muy buen matemático, y un día está con su amigo Herschel, que era un astrónomo, haciendo tablas numéricas de astronomía y navegación. A mano, se hacían a mano, o se ocupaban unos ábacos, cosas, y
Estamos hablando ya del comienzo de la época victoriana y del vapor. Y este le dice un poco en broma al otro, ¿sabéis que todos estos cálculos debieran hacerse con la fuerza del vapor? Y esa idea en broma lo habita de tal modo que el resto de su vida se dedicó a concebir lo que es conocido al día de hoy como el primer computador multipropósito de la humanidad, Charles Babbage, que evidentemente no lo pudo construir, porque requería miles de piezas de precisión y era pura artesanía en la que se podía hacer, mecanismos pequeños. Hizo una parte, que es esa, la máquina analítica que se reconstruyó y está por ahí en Londres en un museo, tienen esta parte, es la máquina de diferencia. No voy a entrar en el detalle matemático cómo funciona, pero esencialmente digamos que calculaba funciones matemáticas de manera automática, funciones raras, pero se había dado cuenta que funciones raras las podía aproximar por polinomios, que son funciones más simples, y para hacer polinomios tomaba tablas de diferencia, que son una lata, pero funcionan. Y eso lo puso en los fierros, en los engranajes. Y después dijo, sí, pero cada vez que quiero hacer un nuevo cálculo, esta idea es modernísima. Un nuevo cálculo, lo que tengo que hacer es cambiar los fierros. Pero qué ridículo. Va al continente, o había ido, y en Lyon estaba toda la industria de la cedería. Y en la cedería, un francés, Jacquard, había inventado la programación de los telares con tarjetas perforadas. Toma eso. Toma esa tecnología y la aplica a su segunda máquina analítica que no construyó nunca. Pero construye entonces una máquina que en el input y en el output tenía tarjetas con hoyo. Independiza de algún modo la función del hardware del software. Estamos hablando de haber sido eso 1840 aproximadamente. ¿Se dan cuenta? Todo eso. Posteriormente se ha demostrado y se han construido parte, era efectivamente un computador multipropósito, el que tenía ahí. Y en medio de eso, en una fiesta, en un salón londinense, conoce a Ada Byron, de 20 años, que recién la habían casado. En ese tiempo daba la impresión que a las casaban, a las pobres mujeres, no tenían muchos derechos, la casaron, la mamá además era a puño de acero, con el señor Lovelace. Entonces ella es conocida como Ada Lovelace. Y la casan y al mismo tiempo le permiten por primera vez ver un cuadro de su padre. No lo habían dejado leer, ni ver ni siquiera una pintura de su padre. Ve la pintura, ve el cuadro y conoce a Babbage. Y le cambió la vida. Porque como tenía formación matemática, al conocer a Babbage, le cuenta a Babbage de esta máquina, se entusiasma de tal manera que Babbage, por lo demás, viendo que era la hija del poeta romántico, que ya estaba muerto, pero que todavía remecía hasta el tuétano a la isla, le dice, ya, pues trabajemos juntos, y le da a traducir un paper, diríamos hoy día un paper, un trabajo, que no lo había hecho él, sino que Babbage lo habían invitado al Ateneo de Turín, un año antes o dos, que está en el Politécnico de Turín, y ahí dio una conferencia sobre su máquina. Y en el salón tomó notas el capitán Luigi Menabrea. Las conferencias en ese tiempo se hacían en francés. El idioma científico de la época era el francés, no el inglés. Entonces lo que hace Babbage, toma esa transcripción, toma eso en francés, se lo pasa a Ada Byron para que lo traduzca al inglés. Lo traduce, pero las notas que tomó Ada son más extensas que el trabajo de Luigi Menabrea, y ahí, en una nota, ya había hecho algunos Babbage antes, escribe un programa para calcular unos números, yo no me acuerdo cuáles son, de flojo no los miré, pero después hay que buscarlos, Carlos, los números de Bernoulli, que son una fórmula. Las calcula con el algoritmo, o sea, con el algoritmo que tenía que haber existido en esa máquina, y después se corroboró que está bueno. Entonces, de algún modo, Ada entra como, junto con Babbage, los primeros que programan una máquina multipropósito, la primera mujer que lo hace, que lo programa, y la madre podría haber estado feliz. Yo voy a salir ahora y seguir, porque si no, no termino nunca. Dijo, salvé a mi hija, la matemática salvó a mi hija. No, porque apareció el carácter de los Byron. La matemática nunca, que alguien acá, no, tú tampoco, ni si hay otro matemático me lo va a negar, nunca ha sido un remedio para los nervios. Todo lo contrario, nos enferma los nervios.
O sea, aquel matemático que cuando está metido en una conjetura de demostración y no duerme y anda loco, no está nervioso, no es matemático. O sea, así que, entonces, aflora el carácter de los Byron, era ludópata. Completamente ludópata. Dejó encalillado el marido, dejó la escoba, el patrimonio, gastó la plata en carreras de caballo y quería hacer un programa para esa máquina para domesticar el azar. Fue ella, no Babbage, la que pensó que esa máquina no era solo para fórmulas, sino que esa máquina podía de algún modo emular comportamientos humanos. Es ella la que lo dice, no es Babbage. Entonces, es completamente original, es una tremenda mujer. Tal como su padre, muere a los 36 años, muy joven, y ahí, antes de morir, pide que ella quiere estar enterrada al lado de su padre en la abadía de Newstead. Y ahí está. Así que supongo yo que está ahí todavía. Bien, sí, sigamos. Esta es Hada, es un cuadro típico de la época. Y tiene esta nota tan linda, dice, los telares de Jacquard tejen hojas y flores como la máquina de diferencias teje ecuaciones. Es una frase, la estoy aproximando, pero es una frase de ella, que es muy, muy hermosa. Bueno, el que está ahí, ese soy yo. No. Y el otro es el que tiene que ser, ¿no es cierto? Bueno, se desarmó esto, pero supongo. El otro es Alan Turing, en Manchester. Eso es una plaza de Manchester que queda frente a la universidad, el lugar donde finalmente quedó. Y este es Kurt Gödel. Ambos son personajes centrales en este cuento. Kurt Gödel, no tengo tiempo. Tú me haces señas cuando esté demasiado atrasado, pero estoy tratando de ir rápido para llegar. Kurt Gödel, estaba todo bonito, parecía que todo estaba tranquilo en la lógica matemática, en los fundamentos de la matemática, y la escuela alemana de Hilbert, etc. Y Kurt Gödel llega y da vuelta el tablero, en el fondo. No voy a entrar, no tengo tiempo para entrar, lo da totalmente vuelta y dice, mira, en la matemática no podemos estar seguros, estoy colocándolo de una manera muy, muy superficial, no podemos estar seguros si las reglas del juego, muchas reglas, las reglas del juego matemático, cuando es suficientemente sofisticado, digamos, ¿cierto?, están libres de contradicción. Es indecidible. Por lo tanto, yo siempre digo, es un cuento mío, para hacer matemática, después de Gödel, hay que tener fe. Porque yo no sé, no sé, tengo fe, que todo esto funciona, que no se cae el edificio, en fin. O sea, es la única religión, si es religión, que ha demostrado la necesidad de fe. Gödel, y entre otras cosas. Pero Gödel introduce un lenguaje, me salté un montón de cosas acá, una cierta noción de lenguaje con el cual se puede trabajar. De modo que Gödel nació en 1906. A los 30 años, a los 24 años demostró su resultado, en 1930. 36, 6 años después, en Cambridge, Alan Turing seguía un curso con Neumann de topología, pero el profesor les dio a leer algunos artículos un artículo de Gödel, que estaba publicado, y los fundamentos, ¿no es cierto?, de la axiomática de Hilbert. Entonces, no sé por qué en Inglaterra uno estudia la historia de Newton y sabe que Newton hizo toda la teoría importante, ¿no es cierto?, la mecánica celeste, porque se tuvo que retirar al campo porque había una plaga en Londres. Todos se mandan cambiar para hacer las cosas, así que tenemos que hablarle a la Universidad, Carlos, para que nos dejen ir, a lo mejor hacemos algo interesante. Entonces, el Turing se va. Llegaba el verano, entonces le voy a leer estos papers, el profe ya hagan algo, y se mandó a cambiar por 4 meses. Y volvió nada menos con algo fabuloso, llegó con el computador. Inventó el diagrama lógico, hasta el día de hoy, de cualquier computador que ustedes me digan para leerlo, lo que sea, el diagrama lógico lo inventó este hombre. ¿Había leído a Babbage? No. Lo entrevistaron después, lo leyó a posteriori. No tenía idea. Ahora, lo otro era otra cosa. Este es un diagrama lógico. Él había un problema de Hilbert abierto, teórico, que decía si una sentencia matemática se podría automatizar, lo estoy diciendo así. Hilbert decía, mira, cualquier sentencia, afirmación matemática, por ejemplo, una afirmación 2 más 2 igual 5, eso es una afirmación, es falsa. Y para demostrar que es falsa,
me basta tomar el número, estoy inventando, dividir y ver que no me queda un entero. No es divisible por dos, a eso me refiero. Entonces, cualquier sentencia matemática, pensaba Hilbert, se podía resolver de manera ciega usando las reglas hasta que me dijera, mira, ¿es verdadera o es falsa? Por decirlo de una manera. Entonces, Hilbert dice, tiene que existir una manera ciega, mecánica, una receta general que me permita contestar. Entonces se va Turing, que es su genialidad, y dice, ¿qué es lo que significa mecánico? Y dice, es como cuando yo sumo, todo aquí, bueno, ya no, yo creo que los niños ya no aprenden eso, pero yo cuando aprendí a sumar nos ponían un montón de columnas y nos tomaba la primera columna a la izquierda, sumaba, si le quedaba más, ¿no es cierto?, las décimas, la pasaba arriba, eso es un algoritmo. Y en un cuaderno de aritmética, bien finito, el número acá, yo miraba este número allá. Bueno, lo que dice Turing, eso es calcular, eso es mecánico. Y dice, cualquier cosa que yo se pueda expresar sin ambigüedad, se puede hacer de ese modo. Y eso es el computador, inventa el computador. Entonces, ese es el papel de Turing en este cuento. Y por supuesto, después llegamos a la Segunda Guerra Mundial, aparece en orden más o menos en paralelo, John von Neumann, yo lo llamo el bélico von Neumann, porque era súper belicista, era increíble, un tipo genial. O sea, dice, el más grande matemático, más rápido, en fin, pero era de un belicismo increíble. Aquí está McCulloch y Walter Pitts, el gran genio que se pasmó, alcohólico total. ¿Ah? Estos dos primeros, en las conferencias Macy, inventaron el primer, llamémoslo así, exagerando, cerebro artificial. Redes neuronales artificiales. Ellos querían emular el cerebro matemáticamente. E inventan un modelo donde cada neurona era una respuesta de todo o nada, 0 o 1, prendido, apagado. Y dicen, si yo junto suficientemente de estos objetos, obtengo resultados complicados. Este mono no es de ellos, es uno de los dibujitos maravillosos de Ramón de Cajal, ¿no? Pitts en sí es para hacer 10 novelas, no una, 10. Tal vez una si es muy buen escritor, 10 si uno es malo e insiste. Pitts es un joven que a la edad de 13 años a sus padres le importaba nada el hijo que tenían. Lo basureaban, lo trataban mal, se arrancó de la casa muchas veces y la última vez que se arrancó, no estoy seguro si fue a los 12 o a los 13 años, se fue a refugiar a la biblioteca en Illinois, no sé dónde vivía, pero por ahí. Y se fue a la biblioteca y se escondió y se quedó encerrado en la biblioteca 3 días. No es mito, es real. Históricamente se prueba. Se leyó en esos 3 días Principios de Matemáticas de Russell, que es un mamotreto así, ilegible. Yo no sé quién día se lo leyó, encontró errores. No, le escribió una carta a Russell diciendo al señor y se la mandó. Tanto es así que Russell contestó invitándolo. Pero ya no estaba, si tenía 13 años, ¿qué invitar a qué? Y se fue y anduvo divagando por ahí hasta que llegó, no me recuerdo, a la ciudad que llegó, no era Boston todavía, donde trabajaba, que era otro genio, pero ya era mayor y era profesor de la universidad, este neurofisiólogo, poeta, neurofisiólogo, las tenía todas, que lo recoge un poco como hijo, y dice, vente a mi casa con mi mujer, tenía varios hijos y vive acá y trabajamos, y entre los dos, a punta de whisky, en las noches, inventaron el primer modelo de cerebro artificial. Tan importante en la historia contemporánea, de ahí nace ChatGPT. Está en la base, en las redes de McCulloch, sin duda. O sea, de ahí nace eso. Tan importante es que el rápido belicista John von Neumann, en las conferencias Macy, conoció este paper, y cuando aparece la primera versión, ya estaba trabajando en Los Álamos. Ahí entramos con Oppenheimer. O sea, estaba trabajando en Los Álamos, y en Los Álamos había que calcular, por ejemplo, cómo era la implosión de la bomba atómica, porque cómo la hago detonar, o cómo hago para que no se me queme todo el planeta. ¿No? La reacción en cadena, hay que calcular. Y en ese tiempo tenían computers. Computers eran esencialmente, de nuevo el rasgo, como son las cosas. En Los Álamos habían salas enteras
esencialmente con mujeres, que eran o esposas de los investigadores o contratadas para, en que les pasaban una pequeña calculadora y le daban, haga este cálculo, y se iba haciendo el cálculo y al final se recogía ya el cálculo final. Así se resolvían las ecuaciones diferenciales. No había grandes posibilidades. Entonces von Neumann estaba loco por construir una máquina. Conocía los trabajos de ¿cómo se llama? De todo lo anterior. Conocía al dedillo todo esto, los trabajos de Turing. Turing había estado trabajando con él en Princeton antes de la guerra. De manera que de repente va y encuentra que en una universidad están construyendo el primer computador con tubos de vacío. Era la tecnología de la época, se llama el EDVAC. Y lo ve y funcionaba, se quemaban a cada rato los tubos, funcionaba medio mal, pero este era un elefante en cristalería, o sea, realmente un tipo genial. Le cuentan todo así, oye, mira esto, así, ya se lo metió todo en el cerebro, lo metió en la juguera, lo mejoró y sacó un informe que es el informe de el bus se llama el bus, o la tecnología de, ¿no es cierto?, de von Neumann, que es la base de la construcción de los computadores, y a partir de eso, después del EDVAC viene el ENVAC y después viene el MANIAC, tal como la novela que aparece, MANIAC viene de ahí, que es un acrónimo, después hace un computador en Princeton y finalmente se hacen esos cálculos con esas máquinas en Los Álamos. Pero, y aquí llegan las redes de goles finalmente, ya estoy llegando, ya iba a terminar. ¿Qué pasa? Que se dan cuenta, en particular von Neumann, que eran muy poco robustas las máquinas a la época porque a cada rato se quemaban los tubos. Entonces, él dice, ¿cómo puedo hacer con la tecnología que hay para que sea robusto? ¿No? Que funcione bien. ¿Eh? Entonces, evidentemente, es más o menos claro, la idea no es necesario ser von Neumann. ¿Eh? Nosotros la tenemos todos. Si yo quiero cruzar un río y tengo un solo puente y se cae el puente, caput. Dos puentes. O sea, si yo aumento el número de puentes, mi sistema es más robusto. Pero hay un compromiso, no puedo aumentar mucho los puentes. Entonces, inventa una tecnología como con elementos muy poco fiables, distribuidos los tubos de vacío de cierta manera, hacen un cuento que es totalmente fiable. Es un resultado, lo tiene publicado von Neumann, y después hay muchos resultados de eso, después eso ya, pero esencialmente eso. Entonces, con esa idea, von Neumann ya estamos llegando a los 48, 50, como el 52, von Neumann se enfermó de cáncer, se murió, creo que el 56, me parece que muere, 58, 56. 54, entonces no estaba mirando. 57. Bueno, se muere o se iba a morir, y varios años antes sigue con esta reflexión y piensa que no solo tiene que tener el cuento de la robustez, sino que ¿cómo hago? Porque finalmente los organismos vivos, pensemos en un hormiguero, simple hormiguero, todos jugamos cuando niños con las hormigas, es robusto. A ver, confieso, más de un pecado, no sé cuántas hormigas he matado en mi vida, porque uno era niño y las hacía así, y les tiraba agua, hacía no sé cuántas patillas, y al rato venía, y ahí estaba el hormiguero. Y ahí estaba, robusto. Unidades falibles. Neurona. ¿Cuántas neuronas se nos mueren a cada rato? Si el recuerdo de mi abuelita estuviera en una neurona, ya no me acordaría de ella. Está distribuido en todas partes. Robusto. Nosotros somos un tremendo puzzle de millones de células. Se mueren, les pasan cosas. Robusto. Entonces él dice, von Neumann se repara a sí mismo el sistema. Y junto con Ulam, con esa idea de reparar, dicen, un organismo, ¿cómo puedo construir matemáticamente la idea de que un organismo se repare? Y de reparar, cambiamos la palabra, porque dice, reparar de algún modo es la propiedad esencial de la vida, es autorreproducirse. ¿Cómo puede la matemática o alguna matemática abordar la autorreproducción? Y esa idea, las ecuaciones diferenciales hasta ese momento, estamos hablando de la física newtoniana, las bombas atómicas funcionaban, pero magnífico. Sin embargo, hacia la biología, esa matemática funcionaba bien en algunas cosas, pero en otras no. Entonces ahí inventa un modelo nuevo, gracias a su amigo, íntimo amigo, otro tipo genial que trabajaba con Stanislav Ulam, judío húngaro,
que parte el 39, se despide su padre en el malecón de, creo que era de Marsella, destino a Europa el 39, y fue la última vez que vio a su padre y su familia, porque después del Holocausto los liquidaron a todos. Y él parte con su hermano menor, justamente al continente, un gran matemático, y trabaja con von Neumann y el proyecto Los Álamos. Es uno de los dos creadores de la bomba de hidrógeno, Ulam, entre otras cosas, además de ser un muy buen matemático puro, por decirlo así. Pero él investiga con procesos discretos, que es lo que figura acá. Él empieza a hacer pruebas en paralelo con estas conversaciones con von Neumann. Antes de eso, en objetos como cristales que se reproducen en 2 dimensiones, como estos objetos que son bien bonitos. Estos los hice yo, estos están en la literatura, pero por último los volví a hacer. Entonces son como crecimientos dendríticos, hay algo de reproductivo en eso. Entonces cuando von Neumann le cuenta que está empleando ecuaciones diferenciales para ver un mecanismo, un modelo matemático de autorreproducción, se le dice, ¿sabes qué más? Parte primero por un modelo discreto en este sentido, que hay un tablero de ajedrez muy grande, como infinito, en que hay blancos, negros y colores que interactúan localmente con los vecinos. Entonces, con eso, von Neumann inventa, no tengo tiempo, en una red de este tipo, que es como un tablero enorme, una máquina, que la máquina es como esto, aquí está con letras, no voy a entrar en detalle, esto de acá tiene todas las instrucciones, es como uno, el ADN, no se había descubierto, ojo, cuando hace esto, se descubrió años después. Es una máquina en 2 dimensiones con colores, estados, que contiene su propia descripción, el ADN, y a la vez un subprograma o una parte de la máquina que es capaz de copiarse y un copiador de las instrucciones. Entonces se va copiando en el espacio y va llenando el espacio. Es el primer modelo matemático de un objeto que se autorreproduce, en este caso en el plano, y es complejísimo. Tiene el modelo von Neumann al final no terminó de construir él porque se murió, pero lo dejó bastante avanzado. Lo hace Burks, un alumno de él, y hay un libro entero así, y la tabla de cómo evoluciona la cuestión podría llenar una biblioteca, o sea, una cuestión enorme. Recién hace unos años, uno encuentra en Wikipedia y en Google, es que el gremio nuestro, los científicos, nosotros no dejamos nada por hacer. Entonces hay un montón de gente que ha hecho los programas y uno puede mirarlo, y la máquina de Turing que se reproduce, y después esto se mejoró y se han hecho modelos más simples. Pero inaugura un área que es las redes de autómatas, que son procesos que ocurren en espacios discretos, como un baldosado infinito o en una dimensión, que dependen localmente, o sea, la información circula localmente, cada individuo no conoce todo, conoce un pedacito. Entonces la gran pregunta que hay detrás de eso es cómo con información local puede obtener resultados globales sin tener, comillas, jefe, presidente, ministra, ministro, lo que fuere. ¿Es posible? ¿Cuándo es posible? ¿Cuándo no? ¿En qué estructuras lo es? Y yo, en términos personales, en estas son redes particulares de ese tipo. Voy a llegar ahí para terminar. El título personal, bueno, aquí Carlos conoce la historia porque colega de toda la vida. Cuando yo entré, casi entramos juntos, tú entraste como un año después a ser ayudante, ¿te acuerdas? De análisis numérico. Y era la oportunidad, a mí no me gustaba el análisis numérico, pero era la oportunidad para tener una beca para ir a Francia. Entonces, bueno, la necesidad tiene cara de hereje, así que, en fin. Y me puse a estudiar análisis, no me gustaba mucho, estudiaba. Llegué a Francia para estudiar eso, a Grenoble, donde iban muchos de los que partieron de Beauchef. Y pasan las cosas que pasan en la vida. Llego y el profe, que era muy bueno, estaba casado con la hija de un gran matemático francés, que era Laurent Schwartz, no él, la esposa, Raúl Robert se llamaba, Polytechnicien, las tenía todas. Voy a hablar con él para decirle que quería hacer la tesis con él. Entonces me dice, mire señor Gole, hay 2 posibilidades. O usted es muy inteligente y yo me voy a colocar, pero completamente a su servicio, hacer todas mis cosas, pero después se va a ir y yo pierdo mi tiempo.
La otra no se la cuento, me dijo. Y ahí quedé. Nunca había experimentado el racismo o la xenofobia. Nunca, no sabía lo que era, la había leído. Nunca, jamás. Salí deshecho. ¿Y qué pasó conmigo? En esa semana busqué el tema más ortogonal, más lejano, que no conociera absolutamente nada para trabajar. Y ahí llegué a lo que hago hasta el día de hoy. Así que muchas gracias, Raúl Robert. Después le agradecía, años después, porque éramos colegas en el CNRS. En fin, y este tema progresó de la autorreproducción y después de nuevo decayó. Cuando yo lo tomé de ignorante, el tema estaba de capa caída, estaba guardado en el armario. Todo lo que conté von Neumann ya había pasado, se había muerto von Neumann, Ulam estaba muy viejo, en fin. Y apareció este señor, Stephen Wolfram. Un tipo que estudió en Eton, en Inglaterra. A los 16 años sacó su primer paper en física de partículas, terminó su doctorado en Caltech con Feynman, y un colega de Feynman a los 22, se ganó la beca MacArthur de los genios a los 23, $500,000 para hacer lo que quisiera, peleó con Caltech por unas patentes de matemáticas, estaba empezando a hacer ese software, pero Caltech no lo quería, peleó juicio. Se fue a trabajar a Princeton y hizo algo, lo que hacen los genios. A ver, esos objetos que están acá, esa línea, yo miré esos autómatas en 2 dimensiones y digo, oye, ¿por qué no lo estudiamos en una dimensión? En una línea, o sea, cada punto de la línea mira lo que está haciendo el del lado de acá y el del lado de allá, con una función y calculo el nuevo valor. Si tengo esas dos cosas, hay 256 modos de hacerlo. Y el tiempo va para abajo, o sea, cada línea es un top de tiempo, todos actúan en paralelo y van cambiando. Y dijo, mira lo que voy a hacer, yo no sé qué diablo eso, pero lo voy a programar y ver qué pasa. Así de simple. A nadie se le había ocurrido hacer eso. Entonces, inventó una nueva iconografía. Así como uno dice que en ciencia uno nombra las cosas, hay tipos de, hoy en día es banal ese tipo de figura, pero en esa época, cuando apareció en los años, creo que los 82, el paper fue una revolución. Ustedes ven que acá hay una noción de complejidad. Usted dice, mira acá, ¿cómo aparecen estos triángulos? Mira, y acá se segmenta el espacio. Mira esta cuestión que es como mermelada. Esto otro, mira, esto tan simple como que se quedó pegado, aquí se va todo negro, el bit en 1, fijo, el otro es 0. Entonces, bueno, obviamente ese cálculo detrás. Él, como era físico, tenía formación en física estadística. Entonces, de algún modo, agrega a esto la teoría de los gases, de partículas. Toma esas medidas y calcula y conjetura y relanzó el tema hasta el infinito. Las redes, y bueno, a mí me tocó ese periodo y tuve la suerte de no solo de estar justo, lo que pasa cuando uno se mete en un tema ignorante, hay dos posibilidades, que el tema se hunda y no pase nada y ahí se queda, y otra que tener la suerte mía que apareció este tipo y otros que subieron la ola y yo no estaba ahí, surfea nomás. Entonces me pilló justo. No solo eso, después, bueno, acá es lo que hago yo, con eso voy a terminar. Hago este tipo de cosas con redes de mayoría, en redes de regulación génico-metabólica, que son modelos crudos de cómo interactúan los genes con ceros y unos, y crudo porque es la primera aproximación, después se sofistican y puede ser una ecuación diferencial, hacer otras cosas, pero son muy, muy usados, me ha tocado trabajar mucho en eso. Y en problemas de, por ejemplo, este es un problema de ciencias sociales, estos son los monos que hicimos de un paper, que sacamos como es viejo, unos 8 o 10 años, junto con un colega físico, un muy buen físico chileno, que es Sergio Rica, y un excelente joven ingeniero que se llama Nicolás Gole, que es el único paper que yo tengo con mi hijo, y mi hijo dice, sí papá, y será el único, ¿no? Entonces, todo eso son trabajos locales. Como, el problema de segregación de Schelling es muy simple. Schelling se ganó el premio Nobel con eso y otras cosas. Él decía, mira, para estudiar la segregación, supongamos que estudiamos un tablero de ajedrez infinito que está lleno de individuos y hay dos opiniones. Y me doy un threshold, un umbral. El umbral de aceptación del otro. Yo digo, mira, el umbral es P igual
tengo una vecindad en que hay 8, por dar un número. Los vecinos míos que viven en el edificio, tengo 8 vecinos. Todos tienen 8 vecinos. Digo, mira, yo soy un tipo que acepto harto la opinión de los otros, de manera que si al lado mío viven hasta 7 con una opinión distinta, me da lo mismo. Si son 8, no. Me siento infeliz, me quiero ir. Pero hay otros que dicen que no. Oye, no, yo basta que haya uno de la otra opinión y me quiero largar. Entonces, ¿se dan cuenta que puedo jugar con eso? Entonces, supongamos que yo soy alcalde de esa ciudad gótica. ¿Ah? Entonces, y hay listas de infelices. Infelices en el sentido que no están felices, ¿no? ¿Ah? Los infelices porque viven en tienen la opinión A y viven en un vecindario donde la opinión mayoritaria es B, por decir algo, y viceversa. Entonces el alcalde lo que hace es, ¿sabes qué más? Voy a tomar 2 al azar, infelices, y los hace un swap, los cambio. Y queda más feliz, vamos. Y así, entonces la pregunta es, ¿qué umbrales, qué cosas hacer para ver a qué converge eso, qué se minimiza? Y uno ve que esto es equivalente al problema de cristales de spin, y en realidad lo que aparecen ahí, eso es un toro, o sea, aparecen círculos, por ejemplo acá, o banda. Lo que se trata de minimizar con un funcional de energía es el perímetro. Es como las pompas, como el aceite en el agua, ¿sí? Es ese tipo de estructura. Entonces, estas cosas me ha tocado trabajar, y antes de terminar les quiero solamente como anécdota contar la última de mi trabajo con Wolfram. Wolfram es una persona que yo conozco harto. Yo lo respeto mucho y curiosamente me respeta, lo cual es curioso, no lo respeta a nadie. Stephen Wolfram, yo lo conocí, o sea, físicamente, en 1983 yo trabajaba en el CNRS y en Lumini, con la Sociedad Matemática de Francia, y 2 colegas organizábamos un coloquio europeo de redes de autómatas, estas cosas. Y un día me llamó por teléfono a la oficina, en ese tiempo no había celulares, 83. Un tipo que hablaba inglés, por supuesto que mi inglés siempre ha sido aproximado, ahora está mejor. Y después de un rato entendí que se llamaba Wolfram. Y yo decía, you are Wolfram. Y yo decía, al otro lado, de Princeton me estaba llamando. Después no mucho, pero un rato me di cuenta que era el Wolfram. Y esencialmente lo que decía es que él quería asistir al Congreso, que era unos meses después, que se pagaba todo, era que no, si tenía la beca MacArthur. Y iba a ir con Norman Packard, que es otro tipo. Norman Packard era nieto o sobrino, no me recuerdo bien, de uno de los Packard, dueño de la Hewlett Packard. Así que tenía mucho dinero. Y ahí fueron. Y en ese congreso se juntó Wolfram, Packard, se juntó John Conway, el del Game of Life. Entonces y ahí lo conocí, y era un tipo rarísimo, extremadamente, bueno, los matemáticos todos somos raros, pero él era físico y era peor. Entonces, el tipo comía mucho maní y andaba con todo el pecho lleno de cáscara de maní. Y a pesar de tener tanta plata, era extremadamente miserable. Entonces, él dio una conferencia, ¿vieron esos bonitos? Él llegó con unas cajas con miles de postales y colocaba a un alumno que trajo en la puerta con una mesa y las vendía a $1. Entonces, Wolfram se va y posteriormente a mí me invitan al año siguiente, creo, por 3 meses al MIT, al Laboratorio de Inteligencia Artificial, y él estaba en Princeton. Pero en el MIT habían creado el primer computador masivamente paralelo que se llamaba la Connection Machine, la Thinking Machine. Y él iba a calcular en ese computador sistemas discretos para simular ecuaciones de Navier-Stokes, que no le funcionaba mucho, pero iba para allá. Y compartía oficina conmigo y con otro físico. Entonces ahí se acordaba de mí, conversábamos. Entonces yo le dije, para hacerla corta, porque tiene mucho más historia, antes de venirme le pregunté por un problema que lo resolvió en 5 minutos. Me dio una vergüenza, por Dios, me sentí podrido. Era como Mozart, él decía, oh, mira, este autómata, que se... ya, mira, ve, iba, y sobre eso. En ese tiempo había unos terminales gigantes que eran con pantallas catódicas. Se sentaba programada en Lisp como Mozart, o sea, sin errores. Y sacaban las curvas, venían cosas, decían, mira, ahí está tu comportamiento. Ya le dije, qué interesante, ¿por qué no lo imprime para ver si demuestro algo? No hay nada que demostrar, me dijo, ahí está. Ahí está. No, ¿qué? La noción de demostración.
es el computador, para él, para mí no. Y lo invité a Chile. Entonces me dijo que sí que le interesaba, que podía venir a menos que se convirtiera en millonario. Obviamente en dólares. Y me agregó, porque yo soy famoso por la ciencia que hago, lo cual era verdad. Soy un genio, tenía el ego un poquito desarrollado. Soy un genio, dice, pero aquí en Estados Unidos tú no vales nada si no eres millonario, me dijo. Ese era lo que me dijo. Y yo me vine y dije, será. Me llamó por teléfono meses después diciendo que no podía venir porque era millonario. En ese momento su empresa, Wolfram Inc., entró como las 50 en Forbes, de las 50 empresas, y hoy en día debe tener por matemática el software que hizo una fortuna de $1.000 millones por lo menos. Sí, se hizo rico. Y la última, y termino, hace 3 años, bueno, hay un ex senador, no sé si era Guillo Girardi, ¿qué es lo que era? ¿Senador o diputado? No me recuerdo. Senador, ¿no? Bueno, que inventó este cuento futuro. E invitaron hace 3 años, me río, hace 4 en realidad, a Wolfram. Wolfram me mandó después de muchos años un correo. Y me dice, Eric, tú eres la única persona que conozco en ese país. Me dice así, está en inglés, lo tengo el correo. De hecho, está en la última versión de mi libro Un zumbido, atrás, está la carta en inglés. Me dice, y me han invitado a esta cuestión, la verdad, a un congreso de futuros, con ese, plural. Todo esto en inglés, y me dice, y me interesa porque junto con eso me llevarían a la Antártica, y me interesa ir a la Antártica, parece que llevaban a la Antártica a la gente, un gancho interesante. Dice, pero yo quiero ir con mi hijo. Mi hijo es matemático de MIT, y mandé a decir eso, y me dijeron que no. No sé si tú puedes, ¿qué opinas tú? Entonces yo le contesté, yo he ido a la Antártica, me tocó ir con Lagos en el Hércules. Le dije, mire, es un avión chico, con mucho ruido, seguramente no hay cupo, me da la impresión que él no va por ahí, le digo. Y ya, pues no supe nunca nada más. Lo importante es que 7 meses después se cayó el avión. Entonces, de algún modo me dio el pellejo. Claro, con un Delta 6 meses, pero... En fin, bueno. Y podría seguir. Historias de autómata. Hoy en Chile, para terminar, la gente que más o menos en esta línea, gracias a que en algún momento un tipo xenófobo me dijo, goles, yo no quiero ni goles ni a misa porque debe ser medio tonto. Hoy en día en este país, para bien o para mal, yo no sé, hay que calcularlo eso, deben haber, no sé, 50 personas en esta pirámide que inicié yo gracias a eso. Ya sean profesores de universidad, jóvenes doctorandos, o más, tal vez. Entonces, esas son las redes de autómata y parten por esas cosas y vienen directamente de un poeta romántico y una mujer cuya madre lo hizo estudiar matemática para calmarle los nervios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eric. Continuando con la ceremonia, quiero dejar nuevamente con ustedes a nuestra soprano Carolina Muñoz, quien será acompañada también por Astrid Bustos y la maestra Karina Glasinovich. Nos van a interpretar los temas de Manuel Chabano, de Lisiete, y Ned Rorem, de Words. Un aplauso para Carolina Muñoz.
Y así, señoras y señores, estamos poniendo término a esta ceremonia de inauguración del año académico 2024 del Instituto de Chile.
les invitamos a un vino de honor y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.